Ahora sí, ahora sí. Vamos a empezar. Hoy día, cuando nosotros hablamos de lo que es hipertensión y embarazo, tenemos que tener en cuenta que el riñoncito durante el embarazo va a sufrir cambios tanto morfológicos como funcionales y hemodinámicos. Cuando hablamos de estos cambios, tenemos que tener en cuenta que, así como en el periodo de la diabetes, de la hiperfiltración, donde el riñoncito aumenta sus demandas y crece, en el embarazo pasa algo similar. Sin embargo, esto no va a un incremento en, el, en la funcionalidad por un deterioro, sino que va a ser por un aumento del gasto cardíaco, de la expansión que vamos a tener del volumen plasmático y por también aumento del incremento del del flujo glomerular. Todo esto va a pasar a través del segundo trimestre y vamos a tener los valores normales posteriores al parto. Dentro de los cambios estructurales que nosotros vamos a ver un aumento del riñoncito de 1.5 a 1 centímetro. Dentro, ¿cuál va a ser su principal causa por la cual va a aumentar de tamaño? O sea, ¿por qué? Dentro de la causa va a ser el aumento del flujo plasmático, que es la dilatación del sistema colector. Esto va a estar dado por las prostaglandinas, la relajación del músculo liso y una obstrucción mecánica que puede estar dada por el útero. Entonces, ¿qué va a pasar con las prostaglandinas? Va a ser principalmente porque va a inhibir la peristalsis de los uréteres y esto va a llevar a una estasis en la vía de excreción y esto también va a ser por una relajación que vamos a tener a nivel del sistema urinario. Y la parte de la compresión gravídica va a ser porque ustedes tienen en cuenta que cuando nosotros vemos el útero gestante grande, ¿qué es lo que va a pasar? El riñoncito o sea, las vías urinarias van a estar comprimidas y por consiguiente vamos a llegar a tener un tipo de, bueno, el aumento de lo que va a ser la parte de las vías urinarias. Dentro de los cambios fisiológicos en el embarazo, habíamos mencionado que esto se va a ver en los primeros trimestres. El volumen plasmático aumenta un 40%, el gasto cardíaco, el filtrado glomerular de un 45 al 65%, pero todo esto se va a recuperar posterior al parto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el filtrado y el flujo? Vamos a tener 800 ml en el primer trimestre, luego va a ir disminuyendo a los 700 ml en las últimas semanas y después del parto 480, volviendo a la normalidad después de los 2 meses postparto. El filtrado glomerular igual vamos a aumentar a 143 y de 122 a 170 durante posterior al parto. Y esto va dado ¿por qué? Por las prostaglandinas, el óxido nítrico, la endotelina, que van a hacer la activación de la relaxina, que es una hormona. Dentro de las características que nosotros tenemos que conocer y saber, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de el balance tubular o la función tubular que vamos a tener un balance positivo. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que la retención de vamos a tener en cuenta que esta retención va a ser por una carga
que va a tener a nivel de la reabsorción tubular, es decir, en el segmento proximal que va a regular la presión oncótica, y esto que va a hacer que la mujer llegue a tener lo que nosotros habíamos visto como una retención hídrica. Y esto va a ser ¿para qué? Para mantener el balance de agua corporal, para mejorar la dilución de la orina, mantener, mantener de la orina. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que es la progesterona va a bloquear a nivel de la acción tubular, a nivel de la aldosterona. Dentro de los cambios fisiológicos les había mencionado también los hemodinámicos, los vasculares, lo de la filtración, que ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué va a pasar en la parte hemodinámica? Vamos a disminuir las resistencias de la presión arterial. Esto va a haber una disminución de la presión arterial media, aumentando el gasto cardíaco, y así se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Habíamos hablado que ya la filtración glomerular se va a elevar y vamos a tener una adaptación renal del crecimiento que va a ser de 1 a 1.5 en su tamaño, que esto va a disminuir o va a volver a su normalidad posterior del parto. También cuando hablamos de falla renal, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de alteraciones de la función renal en el embarazo, también tenemos que tener en cuenta que podemos llegar a tener fallas renales. Y esto va a ser porque por una hipoperfusión que vamos a tener a nivel renal, por una hipertensión, vamos a tener una falla renal por una injuria que va a ser posterior posiblemente a una hemorragia o algún tipo de sangrado o la del primero o segundo trimestre, cuando hay abortos principalmente. La sepsis asociada por óbitos fetales o la microangiopatía trombótica, principalmente en enfermedades inmunológicas, en el lupus, en, en las mujeres que tienen alteraciones como púrpura y en el HELP. Entonces, cuando hablamos de la falla renal en el embarazo, tenemos que tener en cuenta que esto va a ser un deterioro de la funcionalidad renal, pero en este caso la proteinuria para nosotros tiene que ser importante, como habíamos visto, que la proteinuria no siempre va a ser de causa renal propiamente, sino que puede ser dada por el embarazo. Entonces, si la proteinuria aparece posterior a las 20 semanas, nosotros vamos a saber que la causa principal de la proteinuria es el embarazo como tal, pero si aparece antes, vamos a saber que va a ser secundaria a la madre o a la mujer. Como habíamos visto ya, las causas de falla de origen prerrenal, renal y posrenal, ya habíamos mencionado en la prerrenal las hemorragias principalmente, sepsis, en las intrarrenales más que todo propias o alteraciones del riñoncito por algunas enfermedades inmunológicas o algún tipo de necrosis que pueda llegar a tener o la medicación que podamos ver. Y la posrenal es más que todo por el útero gravídico, ¿no? Por la obstrucción que va a tener el útero gestante. Responder el sistema renina-angiotensina-aldosterona en el embarazo. Vamos a tener un aumento de lo que va a ser la renina plasmática durante el embarazo. Esto va a hacer que se desencadene o que se inhiba la acción de la angiotensina 2 en los vasos. Esta aldosterona, ¿qué va a hacer? Va a estimular las glándulas suprarrenales y ¿qué es lo que nos vamos a tener? El aumento del gasto cardíaco y va a disminuir las resistencias vasculares. Pero ¿qué es lo más importante en la eclampsia o en la parte de la hipertensión en el embarazo? Los cambios en la placenta. Entonces, dentro de la anatomía placentaria, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que el trofoblasto va a aparecer a los 5 días de la fecundación y está formado por está formado por el citotrofoblasto y el citotrofoblasto. Entonces, este citotrofoblasto es una membrana que va a ir en contacto directo con la sangre uterina o materna. Esta va a ser una diálisis biológica, donde va a ser el intercambio de las moléculas con el feto.
Pero, ¿qué pasa con el citotrofoblasto? Va a ser la capa interna. Esta va a estar anclada con el embrión, o sea, con el endometrio de la madre. Se va a desarrollar durante la primera semana y va a continuar creciendo. Entonces, cuando hablamos de hipertensión en el embarazo, nosotros tenemos que estos dos elementos van a empezar a desarrollarse. Entonces, cuando se desarrollan, vamos a tener también, espérenme un ratito, esto, la circulación uterina que tiene que ser normal, o sea, que ¿cuándo va a ser normal? Entonces, vamos a tener la invasión de la decidua en las paredes de las arterias espirales van a reemplazar la pared del endometrio y la pared muscular. Y esto se va a ver así. Entonces, ¿ustedes cómo van a ver? Los vasos van a entrar al espacio y se van a ramificar y no va a haber ningún tipo de alteración. Este es el citotrofoblasto que estaba en contacto con la madre principalmente. Esto es el feto. Y todo esto tiene que llegar de una forma sin ningún, ¿cómo se diría? Ningún tipo de alteración. Es una implantación que tiene que tener sin ninguna alteración. ¿Cuándo hay una alteración? Cuando la implantación es defectuosa y los vasos son de pequeño calibre. Es decir, ¿qué es lo que pasa? La luz arterial tiene que ser normal, pero en la preeclampsia, ¿qué es lo que pasa? Hay una disminución de la luz arterial. ¿Y cómo se van a ver? Entonces, cuando nosotros vemos que va pasando, ¿no? Las arterias espirales, estas tienen que ser, si bien dicen arterias espirales, tienen que ser rectas, dilatadas. ¿Qué es lo que va a pasar en la preeclampsia? Estas van a tener una vasoconstricción y como que una curvatura, en este caso, donde va a producir una isquemia de la placenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de la hipertensión en el embarazo, tenemos que tener en cuenta que aproximadamente el 10% de las mujeres va a llegar a tener trastornos hipertensivos en el embarazo. Es mucho más frecuente en mujeres primíparas jóvenes o en mayores multíparas y aumenta 5 veces más la morbimortalidad. Vamos a tener hipertensión en el embarazo de nuevo, preeclampsia, hipertensión crónica o la eclampsia que vamos a ver a continuación. Cuando nosotros hablamos del diagnóstico diferencial, o sea, ¿cómo me doy cuenta que es preeclampsia o es una hipertensión crónica? Entonces, cuando es una eclampsia, el ácido úrico, va a haber alteración en la coagulación, la presentación clínica va a haber proteinuria, la presión arterial nunca va a tener un desarrollo en el epigastrio, va a tener cefalea y alteraciones visuales. Sin embargo, en la hipertensión crónica, es decir, tiene una mujer 160-100 de presión, la coagulación va a estar bien, el ácido úrico va a estar normal, el ritmo cardíaco del feto va a estar bien, no hay proteinuria, solamente hipertensión, no hay una proteinuria aislada o sesgada o mínima, y no hay otra sintomatología que nos pueda llevar a pensar. Esto ya lo hemos visto. Entonces, si bien dentro del fisiopatía, fracaso del trofoblasto, va a haber una mala invasión que vamos a tener, va a haber una disminución en la perfusión, vamos a tener un estrés oxidativo y mediadores vasoactivos, una lesión endotelial, y todo esto nos va a llevar a una disfunción orgánica múltiple. Va a haber factores genéticos, es decir, mujeres que sean dislipidémicas, hipertensas, en el caso que tengan resistencia a la insulina. Va a haber factores inmunológicos, principalmente mujeres con enfermedades inmunológicas o alteraciones en la coagulación. Dentro de lesiones patológicas en la preeclampsia, ¿qué es lo principal y lo que nos llama o es un signo que nos da a entender que se trata de una preeclampsia? Es la endoteliosis, que va a ser por la acumulación de lípidos que va a estar en las células endoteliales o un hinchazón de estas y una proliferación de las células mesangiales. Las células epiteliales se pueden ver un poco de eso, se va a ensanchar o se va a expandir. La biopsia renal, cuando está indicada en el posparto inmediato, ahí vamos a ver la endoteliosis y los depósitos de fibrinógeno.
Las tardías, después de 2, 4, 6 semanas, la endoteliosis puede estar ausente, o sea, puede desaparecer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está causando el daño? Es el feto, ¿no es cierto? Entonces, ya habíamos hablado que después de que el feto nazca, la procreación su normalidad, después del primer mes, o sea, después de las 4 semanas, ya las alteraciones incluso histológicas van a desaparecer. La preeclampsia, podemos también tener una hipertensión aislada, proteinuria sostenida o una proteinuria sin clínica. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La presión diastólica superior a 110 es un dato importante para riesgos de la eclampsia, la proteinuria mayor a 2 y el aumento de la creatinina progresivo y la disminución de las plaquetas. La eclampsia va a oscilar del 3 al 14%. Hay factores de riesgo, principalmente en los extremos de la maternidad, ¿no? En niñas o en mujeres adultas o en mujeres que tengan muchos hijos o que ya hayan tenido preeclampsia principalmente o eclampsia. La obesidad, edad avanzada, enfermedades renales o embarazos múltiples. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, en la eclampsia, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una disminución de la renina, una disminución de la neurona y eso va a disminuir el gasto cardíaco. Va a alterar el flujo plasmático, va a haber sufrimiento fetal, va a disminuir lo que va a ser el aumento de la volemia plasmática, va a aumentar la agregación plaquetaria, por lo tanto vamos a tener isquemia, convulsiones o algún tipo de coagulopatía. En el riñón vamos a tener la parte de la falla renal, hipertensión y una disminución de la angiotensión. Dentro del tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? O sea, el tratamiento principalmente es la prevención. Es decir, si es una mujer añosa, diabética, obesa, entonces el riesgo de que tenga eclampsia es alto, ¿no? Entonces, ¿qué le diremos a esta mujer? Que evite el consumo de sal, que tenga un poquito más de cuidado en el aumento de peso durante el embarazo, que haga un monitoreo continuo de la presión arterial, de la proteinuria y un control estricto, ¿no? En lo que va a ser esto de su control prenatal. Algunas mujeres pueden usar aspirina, ¿no? Se les puede dar, pero se ha visto desprendimientos de la placenta, también alteraciones en el conducto cardíaco, principalmente suplementos de calcio que indican beneficios. Sin embargo, no ha sido demostrado ningún tipo de beneficios. Los antioxidantes tampoco. El tratamiento para la presión, los únicos que podemos usar en el embarazo es la metildopa y la adrialacina. La metildopa tiene efectos colaterales, principalmente en la mujer, que puede producir cefaleas, ansiedad, náuseas. La dosis es de 0.5 a 3 gramos y lo que tenemos que tener en cuenta es que puede también tener complicaciones en el feto. Los betabloqueantes no son o sea, no están recomendados, por así decirlo. El oxprenolol también disminuye la parte no está recomendado, pero igual está un poquito mejor en relación a la dopa. El abetalol reduce la resistencia placentaria, que es el mejor medicamento que nosotros ya lo tenemos endovenoso. La nifedipina puede tener efectos secundarios a largo plazo en el feto más que todo. ¿Preguntas, dudas? Todo claro, doctor. Sí, doctora. Muchachos, entonces, los que tienen prácticas, les voy a pasar el link para que podamos hacer un tipo de revisión, ¿listo? El resto, que tengan buen resto de jornada. Bueno, hasta la próxima clase. Chao, muchachos.